Ahora mismo, mientras ves esto, algo está ocurriendo en las profundidades del Océano Pacífico que va a cambiar el clima en tu país durante los próximos 12 meses. Y no hablo de que llueva un poco más, hablo de inundaciones que arrasan ciudades enteras en cuestión de horas. Hablo de sequías que secan los ríos de los que bebe tu región. Hablo de incendios forestales que consumen millones de hectáreas en países donde el fuego no debería ser posible. Hablo de ciclones que se forman más rápido, se mueven más rápido y golpean con más fuerza que cualquier cosa que hayamos registrado antes. Hablo de olas de calor que en los últimos años ya han matado a miles de personas y que ahora tienen el escenario perfecto para ser peores. Todo eso al mismo tiempo. En el mismo año. La Organización Meteorológica Mundial, la NOAA, el Centro Europeo de Predicciones y la Universidad de Columbia lo confirman esta semana con un número que nadie esperaba ver tan pronto. 98% de probabilidad. Esto no es un escenario hipotético, ya está ocurriendo. Y lo que venga después dependerá, en parte, de si entiendes qué es exactamente lo que se está despertando en el fondo del Pacífico. El índice Niño 3,4, que es el termómetro oficial que usan todas las agencias climáticas del mundo para medir la temperatura del Pacífico ecuatorial, acaba de superar los 0,9 grados por encima de la media histórica, casi el doble del umbral que marca el inicio oficial del fenómeno. Y no está frenando, está acelerando. A 50 metros de profundidad, entre la línea de fecha y la costa de América del Sur, existe ahora mismo una masa de agua cuya temperatura supera en hasta 8 grados centígrados la normal para esta época del año. Para que entiendas la escala de eso, en el océano, una anomalía de 2 grados ya se considera seria. 8 grados es algo que los científicos describen con una palabra muy concreta: extraordinario. Y hay más. Esa masa de calor subsuperficial es más del doble de lo que se midió en el mismo periodo durante el evento de 2023, y el de 2023 ya fue considerado fuerte. El Instituto de Investigación Climática de Columbia le asigna ahora un 98% de probabilidad a que este fenómeno persista hasta bien entrado 2027. Pero para entender por qué eso importa, y por qué este evento es diferente a todos los anteriores, primero necesitas entender exactamente qué es lo que se está moviendo bajo el agua. El Pacífico ecuatorial tiene, en condiciones normales, un sistema de vientos llamados vientos alisios que soplan constantemente de este a oeste, de América hacia Asia. Ese viento empuja el agua cálida de la superficie hacia Indonesia, Filipinas y Australia, mientras que en la costa de Perú y Ecuador, el movimiento fuerza la subida de agua fría desde el fondo, agua densa, llena de nutrientes, que convierte esa región en una de las zonas de pesca más ricas del planeta. Ese es el estado normal del Pacífico. El Niño comienza cuando esos vientos alisios se debilitan. Sin ese empuje constante, el agua caliente que llevaba meses acumulándose en el lado occidental del océano comienza a deslizarse hacia el centro y el este. Las temperaturas superficiales suben. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no comprende del todo. El océano y la atmósfera no son sistemas separados. Están en conversación permanente, intercambiando calor y humedad en cada segundo. Cuando la superficie del Pacífico se calienta de forma inusual, ese calor pasa a la atmósfera, y la atmósfera lo distribuye, reorganiza las corrientes en chorro, desplaza las lluvias, suprime los vientos en algunas cuencas oceánicas y los intensifica en otras. El resultado es que un cambio de temperatura en el centro del Pacífico termina modificando el tiempo en lugares tan distantes como el Amazonas, la India, el Mediterráneo o el este de África. El nombre viene de los pescadores peruanos de hace siglos. Notaban que el agua se calentaba cada cierto tiempo alrededor de la Navidad y llamaron al fenómeno el Niño, por el Niño Jesús. No sabían que estaban nombrando uno de los mecanismos climáticos más poderosos del planeta. El sistema completo se llama ENOS, oscilación del sur. Funciona como un péndulo. Cuando los vientos alisios se debilitan, el péndulo oscila hacia el Niño. Cuando se intensifican por encima de lo normal, oscila hacia la Niña, que produce efectos prácticamente opuestos en casi todas las regiones del mundo. Y ahora mismo, ese péndulo está en movimiento, en una sola dirección. Existe el Niño. Existe el Niño fuerte. Y luego existe lo que la Organización Meteorológica Mundial clasifica oficialmente como muy fuerte, y que en los medios y en la comunidad científica se conoce como el Superniño. El criterio es preciso. Las temperaturas del Pacífico ecuatorial superan en 2 grados o más la media histórica sostenida durante al menos 5 meses consecutivos. Desde que existen registros instrumentales fiables, solo ha ocurrido 5 veces en la historia. Y en 2023, un evento más corto pero suficientemente intenso para contribuir a que 2024
se convirtiera en el año más caluroso jamás medido por la humanidad. Cada uno de esos eventos dejó una marca visible en el mapa del mundo. El de 1997 elevó la temperatura media global en 1,5 grados por encima del promedio. Causó que alrededor del 16% de todos los arrecifes de coral del planeta murieran en cuestión de semanas. Generó inundaciones catastróficas en Perú y Ecuador. Provocó sequías e incendios masivos en Indonesia. Las pérdidas económicas en los 5 años siguientes se estimaron en cerca de $6 billones. Y ahora los modelos apuntan al sexto superniño de la historia. Pero aquí es donde todo cambia, porque cada uno de esos 5 eventos anteriores ocurrió en un planeta más frío que el de hoy. El cambio climático no es algo que viene, es algo que ya llegó y que ya modificó la línea base desde la que opera todo lo demás. Los últimos 12 meses han sido el periodo de 12 meses más cálido jamás registrado en la historia humana. Los primeros meses de 2026 continuaron esa tendencia según confirman por separado la NASA, la NOAA, el Met Office británico, Berkeley Earth y el Servicio Copernicus de la Unión Europea. El océano, que absorbe más del 90% del calor adicional que genera el cambio climático, está hoy más caliente que en ningún otro momento del registro moderno. Y aquí está el problema. El Niño, cada vez que aparece, libera hacia la atmósfera el calor que el océano ha ido acumulando durante años. Eso siempre ha elevado la temperatura global. Es parte de su ciclo natural. Pero esta vez, el océano no arranca desde el punto de partida de los eventos anteriores. Arranca desde un nivel más alto. Mucho más alto. Piénsalo como una fiebre sobre una fiebre. El cuerpo ya estaba caliente, y ahora algo va a empujarlo todavía más arriba. El equipo de James Hansen en la Universidad de Columbia proyecta que la temperatura media global podría alcanzar 1,7 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales durante 2027. Eso significaría cruzar, aunque sea brevemente, el umbral de 1,5 grados que el Acuerdo de París consideró el límite crítico a evitar, no como un umbral permanente, pero sí como una experiencia real, vivida, en la vida cotidiana de miles de millones de personas. Carbon Brief, que analiza datos de 5 agencias científicas independientes, proyecta 2026 como el segundo año más cálido de la historia. Si el superniño alcanza su plena intensidad, 2027 podría ser el más caluroso de todos. Y eso no es solo un número en un informe, esos son olas de calor, incendios, inundaciones, sequías, ciclones, al mismo tiempo. En distintas partes del planeta, el superniño no reparte sus efectos de forma uniforme. Dependiendo de dónde vivas, lo que viene puede ser demasiada agua o la desaparición total de ella. Y entender en qué lado estás es lo más importante de este video. Asia Meridional y el Pacífico, India, Indonesia, Filipinas y partes de Australia suelen sufrir sequías severas cuando el Pacífico se calienta con esta intensidad. El monzón se debilita o llega tarde, los embalses se vacían, las cosechas de arroz fallan, y cuando el suelo está seco y el calor extremo, los incendios forestales no necesitan mucho para comenzar. En Indonesia, los eventos anteriores dejaron nubes de humo que cubrieron países enteros durante semanas. África Oriental, Kenia, Somalia, Etiopía, reciben el efecto opuesto. Lluvias muy por encima del promedio que suenan bien en papel, hasta que ves lo que significaron en la práctica en 2023. Inundaciones repentinas que desplazaron a cientos de miles de personas en horas, no en días. El Amazonas, el bosque más grande del planeta, enfrenta uno de sus mayores peligros. Sequía intensa sobre un ecosistema ya debilitado por la deforestación, en aproximadamente el 40% de su superficie. Un superniño sobre eso no genera incendios normales. Genera lo que los científicos del Imperial College de Londres llaman incendios en turberas, que pueden arder de forma subterránea durante meses, incluso cuando la lluvia regresa. Invisibles, imparables, liberando carbono durante semanas. Cono sur latinoamericano, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil ven el efecto contrario. Lluvias por encima del promedio con riesgo real de inundaciones en zonas bajas. México y Centroamérica. La UNAM ha emitido alertas por calor extremo y lluvias intensas para finales de año en el Pacífico mexicano. Para Perú y Ecuador, la costa puede enfrentar lluvias muy por encima del promedio, con riesgo serio de deslaves e inundaciones repentinas, el patrón que en 1997 destruyó infraestructura entera en pocas semanas. Para Centroamérica y el Caribe, el patrón histórico apunta más a sequías y olas de calor. Europa y Estados Unidos. El centro europeo ya proyecta temperaturas sobre la media en prácticamente todo el continente europeo durante el verano, con la señal más fuerte sobre el Mediterráneo. En Estados Unidos, el sur tendrá inviernos más húmedos y templados,
Pero el Pacífico Noroeste, estados como Washington y Oregón, perderá manto nival y enfrentará un verano con condiciones de incendio elevadas. El National Interagency Fire Center ya rastrea riesgo alto de incendios en el suroeste desde este mes. Los eventos de El Niño suelen alcanzar su pico de temperatura oceánica entre noviembre y enero. A ese pico le sigue un periodo de aproximadamente 3 meses antes de que el impacto máximo se sienta en la temperatura atmosférica global. Eso significa que los efectos más intensos sobre el clima mundial se concentrarán en 2027, pero las señales regionales ya están llegando. El verano de 2026 ya está mostrando en Europa temperaturas sobre la media. El Pacífico ya registra actividad ciclónica elevada. Las alertas de sequía en el suroeste estadounidense ya están activas, y al otro lado del mundo, comunidades agrícolas en el sur de Asia, en África Oriental, en la Amazonia, están tomando decisiones ahora mismo sobre qué sembrar, cuánta agua almacenar, qué planes de evacuación activar. La ciencia climática lleva décadas construyendo esta capacidad de pronóstico precisamente para crear esta ventana de tiempo. No para asustar, para preparar. El planeta ha salido antes de los superniños, saldrá de este también. Pero la diferencia entre un desastre catastrófico y uno manejable casi siempre se mide en semanas de anticipación, y esas semanas son ahora. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría todavía no sabe. Dale like, deja un comentario contándome desde qué país me ves y qué es lo que más te preocupa de lo que viene. Y comparte este video con alguien que viva en una región afectada. La información, cuando llega a tiempo, marca la diferencia. Suscríbete a Terranova, más allá del mapa. No estamos aquí para darte miedo. Estamos aquí para darte contexto. Hasta la próxima.